Católica Apostólica Romana. Era la única iglesia que existía en ese momento, hasta que Dios utiliza a hombres como Martín Lutero, a Juan Calvino, a Juan Knox, y antes de Martín Lutero, a personas como Zwinglio en Suiza, a Erasmo en Holanda, y llega entonces Martín Lutero y nace lo que es la iglesia cristiana, o sea, la iglesia protestante. Y es importante que usted conozca la historia de la iglesia protestante, porque ahí nace la iglesia tanto reformada, anglicana, metodista, todos los demás que sale o surge o se divide de la iglesia romana católica nace de ese momento, y por ejemplo la iglesia bautista, incluso la iglesia pentecostal que nace, no nace hasta el siglo XX. Pero es importante, ¿no?, saber nuestra historia, especialmente porque eso es lo que hoy celebramos, 504 años del momento en que Dios inspira a hombres que se levanten y tengan celo por la palabra de Dios. El propósito de ellos no era en sí crear una división, al contrario, lo que ellos querían es que la iglesia se reformara de adentro hacia afuera. Pero bueno, Dios tenía otros planes. El plan de Dios era que la iglesia saliera de la oscuridad en la cual estaba viviendo y regresara a la palabra de Dios como su única guía para poder vivir la vida cristiana. Y de ahí nacen lo que son las 5 solas, que nuevamente no es solamente un documento para la iglesia cristiana reformada, sino es para la iglesia en general. Las 5 solas lo que decían es que solamente por Cristo es que somos salvos, solamente por la fe a través de Jesús, por la gracia. Solamente a través de las Escrituras es que podemos conocer quién es Dios, quiénes somos nosotros, y fundamentalmente, qué es lo que vamos a estar viendo hoy relacionado con nuestra serie, es que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Todo, solo gloria. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios el Padre, y una de las maneras que aprendemos a través de la vida de los discípulos es que la manera en cual el Padre fue glorificado cuando Jesús en su oración decía: Padre, glorifícame a mí porque así yo te puedo glorificar a ti, es que su reino se viniera y su nombre fuera exaltado de tal manera que se hiciera su voluntad tanto en la tierra como en el cielo. Y la manera primordial que eso sucedía o iba a suceder era que los discípulos cumplieran con la comisión que Jesús los dejó a final del ministerio de Jesús, que es de hacer discípulos. Y eso es lo que vamos a continuar viendo esta semana, en esta segunda parte de la segunda instalación de esta serie que hemos titulado Imitando a Jesús. Vamos a estar en Juan capítulo 20, del versículo 19 al 23, así que usted va a ver la relación que hacemos con, no todas las 5 solas, pero vamos a enfocarnos en la última, que es solo Deo Gloria. O sea, dice, ¿cuál es el propósito de la vida y de la iglesia? Es darle la gloria solamente a Dios, no a cualquier organización, al líder o gobernante, solamente darle toda la gloria a Dios. Y hoy queremos darle la gloria a Dios, pero a través de una persona que Dios ha utilizado, que es nuestro hermano Diego Granada, el tercero, porque es el hijo del papá, del abuelo, que esta semana dentro de nuestra denominación, que es la Iglesia Cristiana Reformada de Norteamérica, para una persona, una persona que se está desarrollando en el liderazgo, en su madurez, para que pueda enseñar, para que pueda predicar, para que nosotros como pastores, iglesias locales, nos aseguremos de que la persona que está enseñando, esté enseñando sana doctrina, que no esté enseñando cosas que se le aparezcan en la mente o lo que le surja. Tiene que ser examinada. Primero que todo, su carácter tiene que demostrar ser una persona no perfecta, no es que va a ser intachable, pero que demuestra ser una persona que está creciendo en integridad, en responsabilidad, en amor por Dios, en pasión por el reino de Dios, y es examinada. Así que queremos darle las gracias a Dios porque Diego pasó su examen esta semana. Así que es licenciado. Ahora es un licenciado. Está licenciado para poder predicar y exhortar la palabra de Dios, porque ya ha sido examinado por ancianos y diáconos de varias iglesias y pudo responder adecuadamente. Así que pronto lo vamos a tener
acá arriba predicando en Spanglish, en español, porque ya está invirtiendo en la vida de jóvenes como Daniel, como Ronnie, así que ya está ejerciendo ese don que Dios le ha dado. Bueno, vamos, eso es como introducción. Vamos ahora a entrar a la parte primordial de nuestro servicio, que es la predicación de su palabra. Así que si usted puede ponerse de pie, en honor a la palabra de Dios, vamos a leer de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23, y después vamos a orar. Pero para que usted sepa brevemente cómo se relaciona con esta serie, porque ahora Jesús, después de resucitar, nos dicen los evangelistas que se le aparece a varios de sus discípulos en múltiples ocasiones, y aquí es cuando le da la comisión de que lo imiten a él. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, Juan 20 del 19 al 23, dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos, el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Esto es palabra de Dios. Oramos. Amado Dios, ahora pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, así como esta palabra nos afirma, oh Dios, que Él sea el que ilumine tu palabra, el que ilumine nuestros corazones para que podamos verte a ti con más y más claridad. Señor, queremos imitarte, mi Dios. Queremos ser imitadores de Jesús. Ayúdanos, necesitamos ese poder, necesitamos la motivación apropiada, adecuada para imitarte, mi Dios. Remueve, quita de aquí a este siervo y que sea solamente tu palabra saliendo de la boca de este siervo para honrarte, para glorificarte a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, perdón. ¿Qué significa entonces seguir o ser como Jesucristo? ¿Qué significa imitar a Jesucristo? Comenzamos hablando la semana pasada. La mayoría de las personas, cuando se les menciona imitar a Cristo, inmediatamente lo que pensamos es en imitar sus virtudes, ¿verdad? Sus comportamientos morales. Pero Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo en su carta a la iglesia en Éfesos, en el capítulo 5, versículo 1, dice: seamos imitadores o sed imitadores de Dios. También cuando le escribe a la iglesia en Corintios, en el Nuevo Testamento, la primera carta, el capítulo 11, versículo 1, dice: sed imitadores de mí, o sea, imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. En el siglo XV incluso hubo uno de los devocionales cristianos o libros cristianos más populares que ha existido, escritos por un señor o un pastor, un teólogo llamado Thomas de Kempis. Mire cómo él le pone el título de este libro. Se llama La imitación de Cristo. Ahora, el enfoque de este libro es igual, mirar las virtudes morales de Jesús. Y todo eso es importante y es valioso, siempre y cuando no resulte en un enfoque legalista y que no se desvíe de nuestra dependencia en Cristo como el único medio, depender de Él en fe, como el único medio y el poder para poder imitar a Cristo. No estamos diciendo con esta serie que imitar las morales y las características, las virtudes morales de Jesús no es importante. Eso sí es importante, pero la razón por la que le hemos puesto ese título es porque a veces se nos olvida que también hay gran valor, yo diría mucho más valor, en imitar como Jesús o la forma en que Jesús hizo discípulos. Y eso muy pocas veces se habla. De imitar a Jesús en la forma en que Él hizo discípulos. Y yo creo que ese es el problema de la mayoría de nosotros líderes dentro de la iglesia, que a menudo nos enfocamos en hacer muchos programas, hacer muchas actividades, pero se nos olvida que Dios nos ha llamado es a imitar a Jesús también en cómo Él hizo discípulos. Y esa es la gran comisión, ese es el pasaje que vemos en esta mañana.
y por eso hemos titulado este sermón, esta instalación del sermón, el poder para imitar a Jesús. No solamente en sus virtudes morales, pero en la manera que Él hizo discípulos. Y lo vamos a desempacar ese título a través de una idea principal de este pasaje que podemos, si la resumimos en una oración, y es la siguiente, se lo voy a poner ahí, es: la paz de Dios es el combustible para vivir por algo más grande que nosotros. La paz de Dios, que es lo que menciona Juan aquí 2 veces en este pasaje, que dice Jesús después de que se le aparece a sus discípulos, después de haber resucitado, es el combustible, es la energía, es la motivación para poder nosotros entregarnos por algo mucho más grande que nosotros. Porque ¿quién aquí no quiere hacer cosas grandes? ¿Amén? No solo soy yo. Todos, todo el ser humano. Si usted lo quiere negar, es una cosa. Pero todo ser humano lleva dentro de sí ese anhelo de hacer algo grande, hacer cosas grandes, hacer cosas que cuando uno ya no esté de este lado de la tierra, lo recuerden a uno. Todos tenemos ese anhelo en lo profundo de nuestro ser. Pero ¿qué tal si nos entregamos por algo aún más grande que nosotros, que es la misión de Jesús? Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver cuál fue el método que enseñó Jesús a sus discípulos antes de enviarlos y de dónde viene el poder para poder entonces nosotros sí ser enviados, ser hacedores de discípulos, ser discípulos que hagan discípulos. Eso lo vamos a repetir y lo vamos a repetir porque queremos que eso se quede, se meta en nuestro ser, porque es un valor para nuestra iglesia, de no solamente llenar este lugar de personas, pero de llenar de lugares de discípulos que hagan discípulos. La semana pasada, déjenme retroceder un poco, comenzamos como introducción diciendo de que un discípulo es alguien que adora cada vez más a Jesús en toda su vida, está siendo transformado por Jesús y obedece los mandamientos de Jesús. También lo que dejamos claro la semana pasada es que el discipulado, o sea, el proceso, es un proceso de llevar a otras personas a someter su vida cada vez más a la presencia empoderadora y al señorío de Jesucristo. Y esta semana vamos a ver, bueno, de dónde viene ese poder para poder hacer lo que Jesús nos ha enviado a hacer. Y vamos a comenzar viéndolo, primero que todo, de ver cómo Jesús, qué fue lo que Jesús, el método que Jesús les enseñó a sus discípulos para poder hacer. Y de este punto vamos a ver dos cosas que resaltan este pasaje y de la vida del ministerio de Jesús. Es que Jesús utilizó un método relacional y después vamos a ver que Él utilizó un método misional. Si usted se da cuenta y usted estudia lo que es la vida de Jesús, lo que le dice el ministerio, que es prácticamente lo que Jesús vino a hacer, el enfoque principal de Jesús no era en predicar, no era en enseñar, no era solamente sanar a las personas, aunque eso lo vimos que es parte de su ministerio, pero no fue su enfoque principal. Su enfoque principal fue el de hacer discípulos. Por eso, como vimos la semana pasada, no nos puede sorprender que al final de su ministerio, cuando Él resucita y antes de ascender a la diestra del Padre, lo que le deja a sus discípulos es la comisión de Mateo 28, del 16 al 20. No lo voy a poner, pero usted tal vez se pueda recordar que es lo que le dice, que ahora vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el verbo ahí que nos queda claro es hacer discípulos. Pero ahí mismo nos dice las tres maneras que lo tenemos que hacer como iglesia. Es yendo a los perdidos en el evangelismo, es bautizar a los conversos, a ellos que encontramos, y a ellos mismos también enseñarles a cómo obedecer los mandamientos de Jesús. Eso nos lo deja claro. Y para los discípulos eso no fue algo nuevo. ¿Por qué? Porque fue lo mismo que Jesús hizo con discípulos. Lo mismo que Él había hecho con ellos, por eso ahora Él le dice, ahora ustedes vayan y hagan lo mismo. ¿Por qué podemos empezar a ver que el método de Jesús fue un método relacional? Porque ¿qué fue lo que hizo Jesús? Lo primero que Él hace es que los llama como un rabino
que normalmente el rabino era el que esperaba que los discípulos vinieran a él. Al contrario, Jesús fue y buscó a estos hombres. Él los busca, los llama, pasa tiempo con ellos, después los incluye a ellos dentro de todos sus discípulos. Y por último vemos que Él les enseña cómo obedecer sus mandamientos. Así que vamos a ver este primer punto, el método de Jesús, que es algo relacional. No sé si usted ha escuchado un poco sobre la historia del cristianismo, pero el cristianismo primero comienza como, o así lo veía de afuera el Imperio Romano, lo veían solamente como una secta dentro del judaísmo. Por eso no le pararon mucha bola o no le pusieron mucha atención, porque decían, estos son parte de esos judíos, quizás piensan algo diferente, pero es una secta judía. Y no fue hasta que el movimiento de seguidores de Jesús empieza a coger movimiento, empieza a crecer, que empieza a causar para el imperio greco-romano inquietud. Pero ¿cómo? La pregunta es, ¿cómo este movimiento que antes de ser llamado cristianos fueron llamados discípulos, cómo fue que ellos llegaron hasta Europa, Asia, Rusia, América del Norte, América del Sur, a África, hasta vemos eso en la Edad Media? ¿Cómo? Porque escucharon el llamado de Jesús, escucharon la comisión de Jesús, como vemos en este mismo pasaje, de ahora ser enviados, así como Jesús fue enviado por el Padre, ahora Él los envía a ellos y nos envía a nosotros. ¿Pero qué fue lo que hicieron? No sé si usted ha ido alguna vez a comprar un carro, un automóvil. Por lo que he escuchado con personas que hablo de vendedores de automóviles, normalmente lo que ellos dicen es que a las personas que los contratan y los entrenan para poder vender automóviles es que le dan como un escrito y le dicen, mira, si tú te guías por este escrito, créeme que vas a tener efectividad, vas a vender automóviles. Aquí ninguno de nosotros nos gusta ir a esos lugares porque sabemos que lo que nos meten a veces es mentira y nos meten en deudas, que uno sale de ahí con el carro que quizás uno no quería, pero porque el vendedor lo convence. Pero es algo efectivo el hecho de que ellos siguen ese manual, ese escrito, y lo siguen al pie de la letra y por eso son efectivos. Eso fue lo mismo que hizo la iglesia primitiva. Por eso es que hasta el día de hoy el cristianismo es la religión más grande del mundo. ¿Por qué? Porque siguieron las instrucciones de Jesús. Se guiaron por lo que Jesús les había enseñado, el método que Jesús les había demostrado. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Pues Él no escogió, si usted pone cuidado, Él no escogió a personas de la élite. Él no escogió personas que eran muy educadas. No eligió un sacerdote, no eligió a un rabino, no eligió a un escriba o a un fariseo. No, ninguna de las personas que seguían a Jesús, ninguno de esos discípulos de su círculo más íntimo tenía ningún tipo de educación religiosa. Eran gente común. Había un pescador entre ellos, había un revolucionario como Mateo, como Simón el Celote, Mateo un recaudador de impuestos, personas comunes como nosotros. Pero ¿qué fue lo que ellos hicieron? Escucharon, entendieron, apreciaron, se empoderaron del llamado de Jesús, de ahora de ser enviados. Miren lo que dice el doctor Robert Coleman, se lo puse ahí en la pantalla para que usted pueda ver. Este es un teólogo que ha escrito en cuanto a lo que es la evangelización, y en su libro que se titula El plan maestro de la evangelización, es lo que él dice, que cuando se reflexiona sobre el plan de Jesús, la filosofía básica es tan diferente de la iglesia moderna que sus implicaciones son nada menos que revolucionarias. Mire, todo comenzó cuando Jesús llamó a algunos hombres para que lo siguieran. Su preocupación no era con programas para llegar a las multitudes, sino con los hombres a quienes las multitudes seguirían. Por notable que parezca, Jesús comenzó a reunir a estos hombres antes de que organizara una campaña evangelística o incluso predicara un sermón en público. Ese fue el método de Jesús. Si usted se pone a pensar y analiza un poco las Escrituras, a Jesús no lo vemos así reuniéndonos como nosotros. No lo vemos haciendo campañas evangelísticas.
Incluso el único sermón que tenemos es el Sermón del Monte. Pero ¿qué es lo que podemos ver del método de Jesús? Y por eso decimos que es relacional, que es de las multitudes, de los 5,000, de los 4,000 que Él alimentó, de los 70 que Él envió, escogió a 12 hombres y en ellos invirtió su vida. Y de esos 12 invirtió en la vida de 3 un poco más íntimamente. Y así, ese es el método de Jesús de hacer discípulos y ese es el método con el cual nosotros como iglesia queremos estar comprometidos. De hacer discípulos que viven de vida en vida, que viven en comunidad y que viven en misión. El método de Jesús es un método relacional. Y le voy a poner ahí en la pantalla algunos ejemplos para que usted pueda ver cómo Jesús lo hizo. Por ejemplo, cómo podemos ver que el método de Jesús es la relacional. En Juan 17, del 6 al 26, nos dice que Él oró por ellos, oró con ellos. Mateo 6, del 25 al 27, dice que Él les ayudó a lidiar con la preocupación y con el miedo. Juan 13, del 1 al 17, se entregó a ellos como siervo cuando les lavó los pies y les demostró, les modeló que es ser humilde, que es servir a los demás. Mateo 26 al 45, demostró cómo sufrir y cómo incluso dudar cuando lo vemos en el jardín del Getsemaní, cuando se está a punto de enfrentarse a la cruz, de ser llevado por los romanos hacia la cruz. Jesús ora y pide, Padre, si esta no es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Ellos pudieron ver, también se entregó a ellos, les permitió que lo siguieran. Él se centró más en la aplicación que solamente en darles información. ¿Qué significa eso? Que cuando Él se sentaba con ellos, no solamente les decía, dime cuáles son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Al contrario, sí, eso era importante, pero le decía, ¿cómo tú puedes aplicar esto cuando venga la tormenta a tu vida? ¿Qué significa el Salmo cuando ahora estés siendo perseguido o pierdas tu trabajo o fallezca un familiar en tu vida? ¿Qué significa eso para ti? Les dio responsabilidades y desafíos, los apoyó en sus ministerios a otros, les modeló el amor por los perdidos. El método que utilizó Jesús fue relacional y es el método que nosotros como iglesia al cual nos queremos comprometer, de hacer discípulos que hagan discípulos, pero de una manera relacional, porque Jesús lo hizo relacional. Usted sabe que si nosotros como iglesias queremos cumplir esa meta, queremos ser fiel a esa comisión de Jesús, semanalmente reuniéndonos 1 hora a la semana, escuchando un sermón semana tras semana, no lo vamos a lograr. Ninguna iglesia lo puede lograr. Ninguna iglesia puede lograr hacer discípulos que hagan discípulos solamente enfocándose en el servicio dominical, porque no es el método de Jesús, nunca fue el método de Jesús. ¿Estoy diciendo que no es importante el servicio dominical? No, de ninguna manera, es parte de. Es lo que vemos más adelante en el libro de los Hechos, que la iglesia cuando le fue obediente a la comisión de Jesús, los discípulos y los apóstoles, pues eso fue lo que hicieron. Dice que se reunían de casa en casa, compartían el pan, se ocupaban de los pobres entre ellos, se apegaban a las enseñanzas de los apóstoles y evangelizaban. O sea, hacían misión, pero no era enfocado solamente en el servicio dominical, era vivir la vida los unos con los otros, discipular a aquellos que hagan discípulos. Y por último es que el método de Jesús también fue misional. Esta semana que terminaba la examinación, en los 2 días que estuvimos allá de Diego y otros hermanos, otro pastor que fue comisionado también para plantar una iglesia, así como nosotros, un hermano, y creo que algunos aquí lo conocen, el pastor Luis Peliecer. El hermano terminó en llanto o llorando, pero no lloraba de tristeza, sino lloraba del hecho de que Diego, un joven de 20 años que ha tomado ese llamado de vivir por algo más grande que su propia vida. Él lloraba porque decía, wow,
con 20 años este muchacho, y el conocimiento, la pasión, el denuedo con el cual proclama la palabra de Dios. Eso es momento de alegría, es momento de gozo. Pero no solamente porque esa es la culminación de un fruto que comenzó con un hombre que decidió invertir en la vida de otro hombre, y ese hombre invirtió en la vida de otro hombre, y ese hombre invirtió en la vida de mí, y yo ahora he invertido en la vida de Diego. ¿Por qué? Porque ese es el método de Jesús, relacional, de invertir toda mi experiencia, mi vida, en la vida de él, y ahora Diego invierte su vida en la vida de Daniel, en la vida de Ronnie y los discípulos. Entonces hacemos discípulos. Esa es la única manera por la cual vamos a poder llevar a cabo la misión. Amén. Amén. Es el fruto de él, de decir, yo voy a entregar mi vida por algo más grande que mí. ¿Eso significa que no es importante que el joven tenga una carrera? Que tenga una carrera, que alcance todas sus metas, que alcance sus sueños, pero que dentro de sus metas, dentro de sus sueños, dentro de su prosperidad financiera, que se entregue por algo que va a estar en la eternidad, que cuando todos los títulos se queden, todo el dinero, todo el éxito quede a algún lado, pero lo eterno nunca se olvidará, que es el que él pueda invertir en la vida de otra persona, y que nosotros podamos hacer lo mismo como iglesia. Y por eso decimos que también el método de Jesús fue misional. ¿Qué significa eso? Que Jesús, no solamente, los discípulos no tuvieron que aprender ni saberlo todo para seguir a Jesús. ¿Usted sabe eso? Que usted y yo podemos ser discípulos. Es más, somos discípulos, pero que el único prerequisito para ser un discípulo de Jesús es que usted quiera seguir a Jesús. Es que usted quiera aprender de Jesús. Es el único requisito. No, yo no soy perfecto. No, yo tengo muchos problemas, yo tengo muchos traumas. Mire la vida de los discípulos. Traumas tenían, debilidades tenían, problemas de carácter, problemas de ira. Había un revolucionario. Pedro es muy posible que vivía endeudado porque los impuestos que le ponían los romanos no los podía pagar. Pero Jesús no les puso límite. Él dijo, vengan y síganme y yo los haré pescadores de hombres, de mujeres. ¿Y cree usted que no ha sido transformado el mundo? ¿Ha sido o no ha sido transformado el mundo por estos hombres? ¿Amén? Póngase a pensar por un momento, la Reforma Protestante en 504 años, en el siglo XVI, pero antes de eso, si estos hombres no toman ese llamado, con todas sus imperfecciones, con todos sus traumas, dicen, ok, yo te voy a seguir porque tú me vas a llevar por delante, no estuviéramos aquí en este momento, no estuviéramos celebrando nada en este momento. Si estos hombres como Martín Lutero, como Juan Calvino en ese momento no se apasionan por ver que el reino de Dios se siga extendiendo, que venga a mis corazones, que venga a los corazones de mis familiares, mis compañeros de trabajo, mis vecinos, y que se haga la voluntad del Padre aquí en la tierra, si ellos no abrazan esa visión, no hubiese sucedido lo que hoy estamos celebrando. Jesús en la oración sacerdotal en Juan 17, del 1 al 4, dice, y por eso decimos que se relaciona con la sola, que dice, solo la gloria sea a Dios. Mire lo que Jesús ora. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que Él te glorifique a ti, ya que le has dado autoridad sobre toda carne para dar vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Te glorifiqué en la tierra, habiendo cumplido la obra que me encomendaste. A lo largo del Evangelio de Juan, Jesús habla de ser enviado por el Padre para hacer la voluntad del Padre. Y también vemos el papel que juega el Espíritu Santo. Pero al final, ya culminando su ministerio, ustedes se acuerdan la oración del Padre Nuestro. Acuérdense que la oración del Padre Nuestro, aún como el credo apostólico, eso no es de la Iglesia Católica, eso es de la Biblia. La oración del Padre Nuestro está en Mateo capítulo 6. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Dijo, Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso no es de la Iglesia Católica, eso es lo que Jesús le enseñó a los discípulos. ¿Por qué? ¿Cómo se iba a cumplir esa misión? ¿Cómo el Padre iba a ser glorificado? ¿Cómo se va a hacer la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo? A la medida que los discípulos iban a ser discípulos de todas las naciones hasta el día en que Jesús regresara. Ese es el cumplimiento de la oración del Padre Nuestro. Ellos entendieron, para que el nombre del Padre sea exaltado, para que su reino se venga y para que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo, nosotros tenemos que ser obedientes a la comisión de nuestro Maestro de ir y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Y cómo sabemos que eso sucedió? Porque estamos aquí nosotros. ¿Y cómo sabemos que sucedió? Porque en el libro de los Hechos, si usted lee el libro de los Hechos, es prácticamente una descripción de los discípulos diciendo: nosotros vamos a hacer que el nombre de Dios sea exaltado y que su reino se venga y que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Y en esta aparición que vemos en este pasaje, Jesús se le aparece a sus discípulos después de resucitar y en el versículo 21 les dice, y se lo aclara y se los deja claro: así como el Padre me envió a mí, así también los envío a ustedes, en el versículo 21. Pero ¿a dónde podemos ver el poder? ¿De dónde proviene el poder para ser enviados? Porque, ¿verdad? Esa es la pregunta, creo que todos debemos de tener. Y es la pregunta que yo me hago. ¿De dónde proviene el poder? Está bien, pastor, sí, queremos ser una iglesia que hace discípulos, estamos haciendo discípulos, estamos desarrollando personas en el ministerio de hospitalidad, queremos desarrollar personas en el departamento de evangelismo, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el poder para poder ser enviados por Jesús? Porque yo quiero ser enviado por Jesús. ¿Ustedes quieren ser enviados o no quieren ser enviados? Pero ¿cuál es el poder? ¿Cuál es la motivación? Y Jesús se la da aquí en el pasaje. En el versículo 19 lo dice primero: la paz sea con ustedes. ¿Cuál es el combustible para poder ser enviados? El versículo 20 dice: dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Nuevamente les dice: la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y en el 22, acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonan sus pecados les serán perdonados, a quienes no les perdonan no les serán perdonados. ¿Cuál es la motivación? ¿De dónde viene el poder? Es la paz de Dios, la paz de Cristo. La motivación no es que yo me pare aquí y les haga sentir culpables, les diga que se van a ir para el infierno. No, la motivación es que usted pueda recordar las heridas de Jesús. Que cada vez que usted no se sienta motivado, le falte la motivación para seguir la comisión de Jesús, usted recuerde la herida al costado de Jesús, que usted recuerde las manos de Jesús. Porque ¿cuál es la paz a la cual Jesús repite 2 veces aquí? Eso es importante desempacarlo, porque sabemos que estos mismos discípulos, años después, no vivieron en una paz. Tiempos atrás Jesús le dijo: la paz que yo les dejo, esa paz no se la puede dar el mundo, pero la paz que yo les dejo es una paz inquebrantable. Pero sabemos que para ellos la paz nunca pudiera haber significado una ausencia de dolor, porque ellos experimentaron dolor, experimentaron sufrimiento solamente por ser seguidores de Jesús. Entonces, ¿cuál es la paz que Jesús dice que yo les dejo? Y esa paz no se la puede dar el mundo. La paz de Dios. ¿Y cuál es esa paz? Es la paz que cada persona que pone su fe y deposita su confianza en Jesús recibe ahora una reconciliación con Dios el Padre. Que ahora ya Dios no me puede ver a mí por medio de mis pecados, de mis pasados pecados presentes ni futuros, sino que dice que ahora soy reconciliado con Dios. Es una paz no solamente subjetiva, pero es objetiva.
que delante de la economía de Dios ahora yo soy reconciliado, que yo puedo entrar a mi lugar de trabajo y no tener que preocuparme por lo que digan las demás personas, porque yo entro ahora como una persona perdonada, que mi desempeño no es lo que me da mi paz, mi reconciliación con Dios. Lo único que ahora me da mi reputación es lo que Dios hizo por mí a través de Jesús, a través de su vida perfecta, su muerte en la cruz en mi lugar. Esa es la única paz que va a saciar el alma del ser humano. Es la única paz que, aunque yo trate de buscarla en las cosas pasajeras, en el alcohol, en la droga, en el sexo, en el placer, me la dará temporalmente esa paz. Pero cuando pase, cuando termine ese momento de placer, la culpabilidad vuelve y me ahoga, y la vergüenza me ahoga, y no quiero que nadie sepa, y me escondo de las demás, de mi familia, de aquellos que me aman. ¿Por qué? Porque no tengo paz. Tengo una paz que depende de mis circunstancias. Tengo una paz que depende del placer o de la manera en que mi banco esté en este momento, mi cuenta bancaria. Pero ¿qué pasa cuando todo eso se devorona y no está? ¿A dónde encontraremos la paz? Jesús dice que la paz que Dios nos da a través de Jesucristo, nuestro Señor, es la única paz que puede traernos paz en medio de esas tormentas. Que no importa cuál sea tu pasado, no importa cómo tú hayas llegado a este día hoy, en qué temporada, cuál sea tu camino hacia Dios, cómo te ha traído hasta acá. No importa cuál haya sido tu pasado. Si tu pasado es oscuro, el pasado de todos nosotros aquí ha sido oscuro, pero ahora la esperanza es que Él quiere transformar y redimir nuestro pasado, porque ahora nosotros nos permite, nos da el privilegio de ser discípulos, que hagan discípulos. Como iglesia aquí en Sunlight Miami, esa es la meta. Ese es el sueño de nosotros, que si algo yo puedo decir de que nos hemos defraudado, hemos fallado, mi meta, mi anhelo es que nunca se pueda decir que esa iglesia no hizo discípulos. Tenemos 3 mujeres que han dicho, yo quiero que alguien invierta en mi vida, que estamos comenzando y han dicho, yo quiero que alguien venga conmigo y camine conmigo relacionalmente y me enseñe cómo estudiar la palabra, me enseñe cómo vivir, cómo aplicar la palabra de Dios. Empezamos con Diego y estamos esperando que Dios levante más hombres, más jóvenes, que digan, sí, yo no solamente quiero yo venir a un estudio bíblico, porque ese es un medio de discipulado también, es un medio de hacer discípulos, pero yo quiero que alguien camine conmigo, así como hizo Jesús, relacionalmente y misionalmente, que alguien me enseñe, que alguien camine conmigo, que alguien ore conmigo, que alguien me ayude a vivir, a practicar la palabra de Dios, a modelar lo que es la palabra de Dios. Así como una vez una persona vino conmigo, una vez en mi trabajo, que yo pensaba, yo no sé cómo contestarle las preguntas a mis compañeros de trabajo. Pero una vez un muchacho colombiano me hizo una pregunta en cuanto a Jesús y eso, desde ese momento ahí en adelante, despertó en mí una llama, decir, yo quiero poder contestarle las preguntas a este muchacho. Y fui a donde un pastor y le dije, yo no sé nada, mi vida es un desastre, pero si tú me ayudas, yo quiero servir a Cristo. Y fue lo que él hizo, me ayudó a contestar esas preguntas y desde ese momento en adelante yo tomé la decisión de invertir mi vida en otras personas para que ellos también puedan apuntar a otras personas a Jesús. Ese es el llamado para nosotros como iglesia, ahora que estamos comenzando, que estamos desarrollando, que tomemos esa comisión de así como yo fui enviado por el Padre, ahora los envío a ustedes, a que hagan discípulos de todas las naciones. No sé cuál es tu situación en estos momentos, pero me gustaría orar. Y quiero terminar orando así. Quizás, no sé, esta etapa en la que estoy viviendo en estos momentos, quizás no sea el momento para mí. Y está bien, vamos a orar que Dios ponga en ti ese deseo, que te dé la oportunidad. Hay diferentes maneras de que tú puedas hacer discípulos que hagan discípulos. Nosotros como Iglesia Sunlight Miami hemos dicho el corazón de nuestro servicio. Si en todo lo demás fallamos como iglesia,
Si nos tomamos los signos vitales como iglesia, si en todo lo demás fallamos, no queremos fallar en esto, Señor. En no hacer programas para ser atractivos o para alcanzar a la multitud, sino que queremos hacer discípulos que hagan discípulos, porque que esos discípulos van a traer a otros discípulos para que otros discípulos hagan discípulos. No sé cuál es tu situación, pero me gustaría orar. Si hoy es la primera vez que tú has sentido un deseo por decir, no, yo quiero tomar ese paso adelante, yo quiero orar por ti, y lo voy a hacer terminando con esta oración. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias porque hoy, Dios, podemos celebrar otro año más, Padre, de la historia de tu iglesia. No es la iglesia del ser humano, no es la iglesia gobernada por un ser humano, no es la iglesia gobernada por una institución, por el gobierno. Es la iglesia tuya, Señor, es tu esposa, como dice tu palabra. Aquella que con ansias espera tu regreso, Señor. Tú eres el que la has protegido, la has preservado. Y hasta el día de hoy, Señor, podemos celebrar que sabemos que visiblemente no somos una iglesia perfecta. Reconocemos que en muchas áreas hemos fallado, Señor. Reconocemos que hemos cometido como iglesia universal muchos errores. Pero tú has prometido, como dice este pasaje, que aquellos que tú le has entregado ese tesoro en un vaso frágil, que es el Evangelio, las buenas noticias de Jesús, tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias por tu iglesia, mi Dios. Gracias por que podemos celebrar un año más de la Reforma Protestante. Te pido por aquellos que en esta mañana están aquí, Señor, y quizás piensan, como algún momento yo pensaba, yo no sé nada, no tengo la capacidad, no tengo el tiempo. Oh Dios, que tú puedas remover, crear en cada uno de nosotros un anhelo, una pasión por tu reino. Oh Dios, que todas las demás cosas que son importantes y necesarias, nuestra familia, nuestros anhelos, el éxito, la prosperidad financiera, que todo eso tú lo permitas, pero como dice tu palabra, que primero busquemos tu reino. Y todas esas demás cosas tú has prometido, mi Dios, que tú las vas a añadir, porque tú sabes lo que necesitamos. Oh Dios, pero que tú hoy puedas crear en nosotros hombres, mujeres, jóvenes, que se entreguen por algo mucho mayor que ellos, mucho mayor que nosotros. Esa historia que tú estás llevando adelante, que aún en medio del caos, en medio de la pandemia, en medio del sufrimiento, en medio de la desunidad, en medio de la pobreza en nuestros países, Señor, tú no estás durmiendo, tú sigues reinando a través de Jesús, a través de tu iglesia. ¿Y cómo sería si nosotros podemos tomar ese reto de hacer discípulos, que hagan discípulos, para que esta comunidad que está llorando, que está quebrantada, esta ciudad de Miami, de Coral Gables, de Sweetwater, podamos ver familias transformadas, podamos ver matrimonios reconciliados, podamos ver hijos que ya no estén adictos a las drogas, ni al alcohol, ni al sexo, ni a la pornografía, que es lo que está rodeándonos, mi Dios. Oh Dios, que puedas crear en nosotros ese dolor, ese lamento, para poder ver generaciones después de nosotros que no tengan que recordar ni nuestros nombres, sino que lo único que puedan recordar es que un hombre, que una mujer se acercó a mí, me habló del amor de Jesús, me demostró el amor de Jesús y me dijo, así como Jesús le dijo a sus discípulos, ven y sígueme, que yo te voy a hacer pescador de hombres y de mujeres. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén.